es un culto de oración, ¿cierto? Sí, claro. Pero la iglesia está pasando por crisis de oración. La iglesia, nosotros como iglesia tenemos que ponernos de acuerdo, no solamente por la iglesia nuestra tenemos que orar, es por la iglesia general, por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo, esta iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Pero nosotros a veces nos preocupamos por el entorno, por lo nuestro nomás. Pero tenemos que poner la iglesia total de Cristo. No solamente orar por la iglesia aquí como tal, sino como la iglesia mundial, la iglesia de Jesucristo, que es la que representa el cuerpo de Cristo a nivel mundial. Vamos a mirar un temita que Dios me permitió hacerlo hoy, que no tenía nada así. Y tengo el cuaderno de predicaciones, pero solamente el hermano, el pastor Albeiro me ha invitado allá. Entonces, el tema que me voy a colocar es la necesidad de orar por una iglesia en crisis. La iglesia está en crisis porque falta oración por la iglesia. Falta oración por la iglesia de Jesucristo, por el cuerpo de Cristo. Tenemos que unirnos, tanto ustedes como nosotros como familia, nosotros oramos por la iglesia general de Cristo, mi esposa, mis hijos y yo. Pero la iglesia a veces se preocupa es por los problemas internos de la iglesia, pero no ora por la iglesia, por el cuerpo de Cristo a nivel mundial. Por eso la iglesia anda dividida, cada quien busca lo suyo, lo propio. Y tenemos que hacer de la oración una necesidad diaria, así como necesitamos de comer 3 veces al día. ¿Cuántos no comieron hoy? ¿Cuántos no tuvieron la necesidad hoy de comer? Todos los días tenemos la necesidad de comer las 3 comidas, ¿cierto? Para sostener este cuerpo físico. Pero la iglesia como cuerpo de Cristo también necesita de la oración de su pueblo. Y nosotros estamos llamados para orar por el cuerpo de Cristo. No solamente por las necesidades internas de la iglesia, sino por el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo también necesita que estemos unidos en oración para que el Evangelio de Cristo se dé a conocer a toda criatura. ¿Estamos evangelizando? ¿Sí estamos evangelizando? Gloria a Dios porque los que evangelizan, porque una iglesia que evangeliza es una iglesia que gana almas para Cristo. Y esa es la necesidad de la iglesia, que estemos orando para ganar almas para Cristo, no almas para nosotros, es para Cristo. A toda criatura, ya que hoy día se está difundiendo un evangelio diferente. Hoy día se está predicando un evangelio diferente. Nosotros tenemos que hacer la excepción. Esta iglesia tiene que hacer la excepción de las otras iglesias que están predicando un evangelio diferente. Que no permita el pastor ni los líderes que entre un evangelio diferente a la iglesia. Tenemos que estar orando por eso, porque hoy el evangelio diferente, el evangelio de la prosperidad se está infiltrando en la iglesia, se está entrando en la iglesia. Y nosotros tenemos que buscar el evangelio de Cristo, predicar el evangelio que Cristo predicó, que es el evangelio del arrepentimiento y el evangelio que nos lleva al reino eterno. Ese es el evangelio de Cristo. Voy a mirar 2 dificultades que está pasando la iglesia hoy en día. No sé si aquí la estará pasando, pero en Bogotá se presenta mucha esta dificultad en las iglesias. La primera dificultad es los reinos de Satanás han entrado a la iglesia. Ustedes saben que Jesucristo fue tentado. Vamos a mirar esta primera dificultad. Dice, Satanás le ofreció los reinos del mundo al Señor Jesucristo y Él los rechazó. Él no aceptó nada de Satanás, cosa que nosotros tampoco debemos aceptar ofrecimientos satánicos. Nosotros como cristianos no debemos aceptar. A mí me ofrecieron una iglesia con casa, con sueldo y con vacaciones. ¿Era de Dios? Era una iglesia del diablo que le estaba ofreciendo Satanás, porque Dios no nos ofrece
ofrece nada. Dios lo que nos ofrece es predicar su reino, es predicar su palabra. Dios lo que nos ofrece ya está escrito aquí. No nos tienen que ofrecer dinero para predicar la palabra de Dios. Si nosotros recibimos dinero por predicar el reino de los cielos, estamos en el lugar equivocado. No estamos en la vivienda, como dice la propaganda. Estamos en la iglesia equivocada. Y el Señor lo rechazó, pero Satanás lo ha hecho con la iglesia, y la iglesia sí se ha mostrado a adorar al diablo, aceptando sus ofrecimientos en la música, festejos. Ahora en la iglesia se ha entrado también del mundo lo de los niños, la fiesta de los niños en octubre. Aquí la festejan. Si la festejan, tienen que sacarla de la iglesia, porque el diablo se ha disfrazado con la fiesta de los niños. Y ha cambiado, que el niño dice, ahora no sé, el niño no lo disfrazan de bruja, no lo disfrazan de Satanás, no lo disfrazan de hechicero, pero sí lo disfrazan de pastorcito. Pero sí le estamos dando lugar al diablo con eso en las iglesias. Tenemos que sacar eso de nuestras iglesias, de la iglesia es de Cristo. Tienen que preguntarle a Cristo si se puede, qué se puede festejar dentro de la iglesia, qué se puede compartir dentro de la iglesia, porque si no, le están dando lugar al diablo. Satanás está entrando ahora con la música. ¿Quién se ha entrado con la música? El diablo se ha entrado en la música cristiana. ¿Cuántos se han desviado del evangelio por la música? Marcos Witt, Jesús Adriano Romero, todos esos son desviados del evangelio por la música. Se han desviado, se han salido del propósito de Dios, se volvieron siervos de los hombres y dejaron de ser siervos de Dios. Tenemos que orar por la iglesia, internamente por la iglesia, que no permita a Dios que entre Satanás a la iglesia. Y lo que ya ha entrado, toca sacarlo de la iglesia. Decirle a Dios, con la ayuda de Dios, orar por lo que ya se ha permitido entrar. Porque el mundo, no podemos compartir un evangelio y compartir el mundo. Dios nos sacó del mundo para ser la excepción, para ser diferentes, no para traer al mundo a la iglesia. La iglesia como tal tiene una responsabilidad en sus manos. Vamos a mirar lo que Satanás le ofreció al Señor Jesucristo. Vamos a ir al versículo Mateo 4, versículo del 8 al 11. Mateo 4, versículo del 8 al 11. Nos dice la palabra de Dios, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Cuando dice otra vez es porque ya lo había tentado una primera vez. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Ustedes creen que Satanás no hace lo mismo con la iglesia, con nosotros como iglesia? ¿Será que Satanás está contento de que hayamos recibido, que hayamos aceptado, que hayamos creído en el Señor Jesucristo? ¿Será que el diablo está contento porque el Señor Jesucristo nos escogió del mundo? ¿Ustedes creen que Satanás está contento con ustedes? Pero tenemos que vivir un evangelio diferente. Tenemos que vivir el evangelio verdadero, el evangelio de Cristo. El evangelio que el Señor Jesucristo estableció. Porque ahora se está viviendo ese evangelio que está estableciendo los hombres. El evangelio de los hombres se está viviendo hoy en día.
y les mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Vea que Satanás también hace ofrecimientos. Él también nos ofrece riquezas. Él también mira cómo sacarnos del propósito de Dios. Él también está buscando y mirando qué te puede dar, cómo sacarte de la iglesia, qué te puede ofrecer. Pero su final va a ser condenación eterna. Podremos disfrutar un ratito con el diablo, pero después vamos a ir a una condenación eterna. Y de ahí no hay salida. Vamos, el 9 nos dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Vea que el diablo nos hace ofrecimiento. ¿Cuántos nos postramos a veces a adorar al diablo? ¿Cuántas personas, en lugar de la iglesia estar llena, se quedaron postrados adorando al diablo, viendo la música del mundo, viendo a Diomedes Díaz? ¿Qué nos trajo Diomedes Díaz? Corrupción a nuestras vidas. Los que siguen esas novelas mundanas que hoy el diablo, esos fueron instrumentos de Satanás, y aún después de muerto Satanás los sigue usando para destruir la iglesia, para destruir los niños. Una persona que tenga a Diomedes Díaz como su ídolo y lo ve fumando marihuana, lo ve chupando bazuco, ¿ustedes creen que van a hacer? También van a ir a hacer lo mismo, porque es el ídolo de ellos. Pero la iglesia tenemos que orar por eso. Para eso venimos a la iglesia, a orar por los que todavía les gusta Diomedes Díaz, por los que les gusta la música del mundo, por los que nosotros que nos corrompimos. Yo que me corrompí con la música de Diomedes Díaz. Yo que necesito de estar escuchando a Diomedes Díaz otra vez. Lo que necesitamos es escuchar la palabra de Dios, venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Dice el 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El único digno de servirle es el Dios Todopoderoso, el Dios que nos sacó del mundo, el Dios que nos llamó. Él es digno de servirle, Él es digno de postrarnos delante de su presencia, porque no hay un Dios tan grande como Él. Él es el Dios Todopoderoso. A Él sí tenemos que rendirle nuestro servicio. Cuando vengamos a la iglesia tenemos que servirle con agrado. O venimos con cargas a la iglesia a servirle a Dios. ¿Cómo venimos a prestarle un servicio a Dios? ¿Con cargas? ¿Cómo venimos a prestarle un servicio de adoración a Dios? ¿Qué adoración le ofrecemos a Dios los que están delante de la iglesia, los que ministran con la alabanza? Tenemos que ponernos a cuentas con Dios, cómo le estamos sirviendo, porque Él no es cualquier Dios. Nosotros le podemos servir aquí de cualquier manera, pero nosotros somos calificados de cómo le servimos a Dios. No crean que Dios no conoce lo que nosotros hacemos en oculto, Él lo conoce todo. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Cuando venimos y nos presentamos delante de Dios, creemos que somos santos, pero por fuera somos otros. Por fuera nos comportamos mal, por fuera cometemos pecado y venimos aquí con caras de santos. Nosotros habemos muchos cristianos hipócritas que vivimos una cosa por fuera, pero cuando llegamos a la iglesia cambiamos la cara y ponemos cara de santidad. Tenemos que ser santos aquí, en la iglesia, fuera de la iglesia, en todo lugar. Y dice el versículo 11, el diablo entonces le dejó, y ya aquí vinieron ángeles y le servían. Si nosotros queremos que haya ángeles a nuestro servicio, tenemos que someternos a Dios, tenemos que resistir al diablo, tenemos que resistir la tentación de Satanás, porque Satanás todos los días nos está tentando para sacarnos del propósito de Dios. La tentación sirve para dos cosas. ¿Para qué cosa sirve la tentación? ¿Para qué dos cosas me serviría a mí la tentación? No, sirve para dos cosas. La tentación sirve para dos cosas. ¿La tentación es buena o es mala? Es buena. Sirve para el mal y apartar. La tentación es un medio donde yo puedo resistir al diablo y someterme a Dios y decirle, vete de mí, Satanás. Jesucristo aquí resistió al diablo.
Satanás. Nosotros tenemos que vencer la tentación, el malo. La tentación para el cristiano es buena porque ahí es donde se nota el verdadero cristiano, cuando somos tentados. El cristiano no es cuando yo vengo que nada me pasa, nada me sucede. ¿De qué nos sirve? ¿Cómo vamos a saber si somos verdaderos cristianos? Si no nos suceden las tentaciones, si nadie se le presenta, si nadie le enamora a usted, ¿cómo sabe si usted verdaderamente ama a Dios? Entonces la tentación nos sirve para dos cosas: para santificarnos o para hundirnos en el pecado. Porque si la obedecemos, caemos y nos hundimos en el pecado. Pero también nos sirve para la santidad, porque si la resistimos, cuando la resistimos nos sirve para santificarnos. ¿Hasta qué hora está? Hasta ¿quieren hacer vigilia? Bueno, vamos a mirar otra crisis de la iglesia. La iglesia ha permitido un evangelio diferente al de Cristo. Yo creo que aquí también ha llegado la doctrina de la prosperidad, ¿cierto? En todo el mundo entero la doctrina del evangelio de la prosperidad se ha propagado. Y tenemos nosotros como iglesia contrarrestar en oración, contrarrestar con la oración ese evangelio, y que esas almas, que esos pastores que les ha entrado un evangelio diferente se puedan convertir a Cristo, porque esas almas se están perdiendo. Las almas que están pastoreando esos pastores, esas almas necesitan de nosotros. Esas almas necesitan verdaderos cristianos que nos saquen de allá, del engaño, de la mentira, de la falsedad. Y ustedes y yo somos los que estamos llamados para irles a evangelizar. Tenemos que evangelizar cristianos. ¿Ustedes sí sabían eso? Que tenemos que evangelizar cristianos que se están perdiendo en iglesias. Tenemos que irnos a ganar a esos cristianos. Tenemos nosotros la responsabilidad en nuestras manos de orar por ellos y de evangelizarlos. En muchas iglesias ya no se predica el evangelio de Cristo, ya no se predica de arrepentimiento, no se predica de pecado, sino de prosperidad. Ahora el tema es: si quieres ser libre del pecado, trae una semilla de 1 millón. Allá en Bogotá es así. ¿Y acaso entonces dónde dejaron el sacrificio de Cristo? ¿Dónde queda el sacrificio de Cristo con estas doctrinas? Queda nulo. Porque entonces, si yo puedo ofrecer 1 millón de pesos por mi pecado, entonces Jesucristo, ¿qué necesitó de venir a la cruz del Calvario para limpiarnos, para perdonarnos el pecado? No hubiera sido necesario. Si nosotros pudiéramos comprar nuestra salvación, Jesucristo no hubiera tenido que venir a la tierra a pagar un precio caro por nosotros, ni por la iglesia, ni por los que están en el mundo, ni por los que están fuera. Pero la iglesia estamos en crisis. Necesitamos que la iglesia se una en oración. No solo venir a orar aquí por sus necesidades, es bueno que oren por sus necesidades, pero también vean la crisis de la iglesia mundial, de la iglesia de Cristo, la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que ponernos también en nuestro corazón, colocar esa carga en nuestras vidas. Aquí, como hoy es culto de oración, también colocar esa necesidad delante de Dios y orar por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Ya no se predica el evangelio de Cristo, sino el evangelio de la prosperidad. Esto ha sido como una plaga en el cristianismo. ¿Cuál es la plaga del cristianismo? Una doctrina diferente, una doctrina de prosperidad. Y aquellos toca también pedirle a Dios, porque nosotros no estamos exentos de caer en esa doctrina, porque si tenemos anhelos incorrectos de prosperidad, si tenemos codicia en nuestros corazones, si tenemos avaricia en nuestros corazones, nosotros también podemos caer en esa doctrina. Tenemos que pedirle a Dios qué hay en nuestros corazones que nos pueda hacer caer en esa doctrina de prosperidad. Tenemos nosotros también pedirle a Dios qué tenemos nosotros, qué hay que le pertenezca en nuestro corazón a Satanás para él sacarnos del evangelio de Cristo.
Nosotros tenemos que ponernos en oración también, orar. ¿Qué hay en mi corazón, Señor? ¿Cómo me puede sacar Satanás de la iglesia? Tenemos que orarle a Dios también, porque nosotros hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos. Tenemos que orar y ayunar y decirle a Dios: Señor, muéstrame lo que hay en mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué me puede sacar de la iglesia? ¿Cómo Satanás puede sacarme de la iglesia a mí? Nosotros también, aunque estamos aquí hoy podemos estar aquí confiados, firmes, pero mañana no sabemos. Mañana podemos tener dificultades. Mañana podemos estar en una crisis y salirnos de la iglesia. Entonces, sí tenemos necesidades para orar, ¿cierto? Vamos a mirar Gálatas 1, del 6 al 10. Gálatas 1, versículo del 6 al 10. ¿No tiene nadie una Biblia con un título diferente? Este dice: no hay otro evangelio. Es el mismo título. ¿No? Bueno, entonces dice: no hay otro evangelio. Y yo les digo: no hay otro evangelio. Hay un solo evangelio, el que el Señor Jesucristo estableció en la tierra. Pero hoy nacen diferentes evangelios. Hoy hay multitudes de iglesias que se reúnen los domingos a predicar de la prosperidad, a predicar de un evangelio diferente al de Cristo. ¿Qué evangelio predicamos aquí? ¿El de Cristo? ¿El de la salvación? ¿El de vida eterna? ¿El de arrepentimiento? ¿El de pecado? Ese es el evangelio de Cristo. Nosotros somos los que estamos llamados a difundir el evangelio de Cristo. Acá dice el verdadero mensaje de salvación. El verdadero mensaje de salvación. Esa es la palabra que necesitamos. Necesitamos predicar el verdadero mensaje de salvación. Y ese es el Señor Jesucristo, el que da salvación y vida eterna. No hay otro camino, no hay otro evangelio. Pero el diablo ha levantado pastores que han predicado la verdad hoy. Están predicando un evangelio diferente. Iglesias llenas, multitudes. No son cualquiera iglesias, son iglesias grandes. Iglesias de miles de almas. ¿Y ustedes creen que están predicando el evangelio de la prosperidad? Dejaron el evangelio verdadero para predicar un evangelio de prosperidad, un evangelio diferente al de Cristo, al que Cristo estableció. Necesitamos orar por esas personas para que vuelvan, para que regresen al redil, para que esos pastores vuelvan a predicar la palabra de Dios como es. Nosotros estamos llamados a predicar el evangelio de Jesucristo y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a predicar la verdad, que a donde quiera que vayamos a predicar, prediquemos la verdad, que no prediquemos evangelios evangelios tibios, evangelios
evangelios fríos, tenemos que predicar el verdadero evangelio de Jesucristo. Dice la palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hoy estamos en crisis, la iglesia está en crisis porque se está predicando un evangelio diferente. Necesitamos que las iglesias, que los pastores vuelvan a la palabra de Dios, que vuelvan a predicar la palabra de Dios. Esto es vida, esto es lo que nos ofrece la vida eterna. Esta es la palabra que necesitamos predicar nosotros. Pero tenemos que comer Biblias, tenemos que comer palabra, porque si no sabemos palabra, ¿cómo vamos a predicar un evangelio que no conocemos? Tenemos que adoctrinarnos. Dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El problema no está en el evangelio de Cristo, está en la perversión que hay en el corazón del hombre. Por eso es que tenemos que orar y pedirle a Dios que nos ayude, porque hay ministros que se han pervertido predicando un evangelio diferente. Se han pervertido el evangelio, porque el evangelio que Cristo nos llamó es el evangelio del arrepentimiento, de la salvación, de la vida eterna. Todos estamos llamados y Dios quiere que nosotros prediquemos ese evangelio, el evangelio de Cristo. Pero nosotros como iglesia tenemos que orar por eso. Tenemos que orar por el mensaje, para que la iglesia, para que se difunda el mensaje verdadero de Cristo. Dice el 8: mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hoy, ¿cuántos han caído bajo la maldición de Dios? Hoy hay pastores, ministros, evangelistas y esos que se hacen llamar apóstoles bajo la maldición de Dios, porque están predicando un evangelio diferente. Están engañando a la gente, están siendo engañados y engañando al pueblo de Dios, engañando a las almas. Si nosotros engañamos nuestra alma, vamos a ser condenados. ¿Cuántos más esos pastores que se engañan a sí mismos y engañan las almas? Como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cuántos quieren ser siervos de Cristo aquí? Levanten la mano. Siervos de Cristo. Los que quieran ser siervos de Cristo no pueden agradar a los hombres, tienen que agradar a Dios. Y si agradamos a Dios, no podemos agradar a los hombres. Y estos siervos, estos hombres que se han desviado, han agradado a los hombres, porque están predicando la codicia del corazón de lo que hay en los hombres. La iglesia necesita unirse en oración por la crisis que se está viviendo en la iglesia cristiana, ya que muchas iglesias han caído dejando entrar los reinos de Satanás a la iglesia, y muchas iglesias han dejado el evangelio de Cristo y predican un evangelio diferente, el evangelio de la prosperidad. Y miramos la última cita bíblica. Con esto terminamos y ahí les dejo esta carta en sus devocionales de oración los martes. Para orar por la iglesia necesitamos unirnos para orar por la iglesia de Cristo. Dice la primera carta de Timoteo 4, versículo 1. Es una advertencia directamente del Espíritu Santo, es una advertencia directamente de Dios, de Cristo, que nos está haciendo a través de esta palabra. Dice: pero el Espíritu dice claramente
¿De qué espíritu está hablando? El Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está hablando, le está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros. Él directamente, esta palabra viene directamente del corazón de Dios. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar es apartarse de la verdad, apartarse del Evangelio, apartarse de la fe, apartarse del verdadero cristianismo. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mucha gente se está escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios, demonios predicando a través de hombres. Son siervos de Satanás, son siervos del diablo. Yo no quiero ser siervo de Satanás, no quiero ser siervo del diablo. Si ustedes no quieren ser siervos de Satanás, tienen que renunciar y orar porque Dios levante siervos conforme a su corazón, pastores conforme a su corazón. Por eso es que la iglesia se tiene que unir a la oración para que Dios levante siervos de Dios, porque siervos de Dios hay pocos. Hay mucho evangelista, mucho misionero, mucho pastor, pero siervos pocos. Los siervos, esa palabra abarca muchas cosas. Ser siervo, el siervo de Dios. ¿Cuántos queremos ser siervos y siervas de Dios? Tenemos que colocarnos en las manos de Dios y que Dios quite todo anhelo incorrecto de nuestros corazones, porque también podemos llegar a predicar un evangelio diferente si Dios no nos ayuda, si Dios no nos saca lo que hay en nuestro corazón, si nosotros no dejamos que Dios actúe en nuestras vidas y nos colocamos en las manos de Dios. Vamos a orar en esta noche. Gracias por la invitación, Dios los bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Santo, Jehová Dios de los ejércitos, en esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti, te presentamos esta iglesia y te presentamos la iglesia como cuerpo de Cristo a nivel nacional, a nivel internacional, Señor, porque la iglesia está pasando por crisis, Señor, porque se está predicando un evangelio, Señor, un evangelio mundano, un evangelio, Señor, un evangelio de prosperidad, un evangelio que tú no estableciste, Señor. Se está predicando un evangelio diferente en las iglesias y nosotros te pedimos, Señor, que tengas misericordia y que vuelvas a esas personas, Señor, que saques el anhelo de corrupción que hay en su corazón, Señor, y que los vuelvas a ti, Padre de la gloria. Y en esta noche, Señor, te presentamos los siervos de esta iglesia para que tú los ayudes a predicar la verdad, Señor, y que los ayudes a predicar el evangelio verdadero de Cristo, aunque tengan que echarse de enemigos a los hombres, Señor, porque cuando predicamos la verdad, Señor, vamos a ganar a enemigos por predicar tu palabra, Señor, porque el Señor Jesucristo también lo mataron por predicar la verdad, Dios Todopoderoso, porque no querían escuchar la voz de Dios, sino que querían escuchar los anhelos incorrectos de su corazón, Señor, y no se convirtieron, sino que lo llevaron a la cruz. Pero gracias a Dios, porque si no hubiera ido a la cruz, nosotros no hubiéramos alcanzado esa salvación tan grande, Señor, porque por su sangre fuimos nosotros comprados, por su sangre, Señor, fuimos redimidos del poder del diablo, en el nombre de Cristo Jesús. En esta noche, Padre de la gloria, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Amén.